¿Se escucha mejor ahí? Perfecto. Ok. Entonces, bienvenidos a la Escuela de Ministerios de este sábado de julio, sábado 24, si mal no lo recuerdo, de julio. Y en esa bendición, el día de hoy estamos viendo un tema que todavía está un poquito oculto, más sin embargo, se repartieron algunos papeles, algunos nombres de personajes bíblicos, lo cual, si tú te animas a hacer una tarea como la que están haciendo los amados aquí presentes físicamente en la Escuela de Ministerios, pues lo vas a poder hacer. ¿Qué se está buscando de la lista de estos personajes? Por ejemplo, vamos a tratar de analizar de una manera muy rápida la vida de Elías, de Jonás, de Samuel, de Eliseo, de Juan el Bautista, de Isaías, de Jeremías, de Jesús, de Oseas, de Ezequiel, un personaje bíblico que se llama Balaam, y en primer libro de Reyes, si es que a alguien le tocó de la Escuela de Ministerios, o si no, si tú también lo deseas hacer, en primer libro de Reyes, capítulo número 13, se habla de un personaje que no tiene nombre, mas sin embargo se le menciona como el profeta de Judá. Entonces, todos estos personajes los voy a volver a repetir: Elías, Jonás, Samuel, Eliseo, Juan el Bautista, Isaías, Jeremías, Jesús, Oseas, Ezequiel, Balaam, y este personaje místico que la Biblia menciona en primer libro de Reyes capítulo 13, se dice que es el profeta de Judá. Entonces, todos estos personajes los vamos a tratar de mencionar. Yo voy a mencionar lo que hicieron ahorita en la primera hora de Escuela de Ministerios mis hermanos para generar una pequeña lista. La primera pregunta, a ver, de los que están presentes, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Quién es el personaje con respecto a su entorno? ¿Es hombre, es mujer, es casado, es soltero, tiene hijos, no tiene hijos, es un gobernante, es un siervo, es pescador, no es pescador, trabajaba cargando bultos, no trabajaba? Es decir, todo lo que sea alrededor de la vida de este personaje lo vamos a mencionar. ¿Tenía familia, no tenía familia? ¿Tenía hermanos, no tenía hermanos? ¿Era hijo único, no era hijo único? ¿Le gustaba vestir de túnica, no usaba túnica? Es decir, todo lo que podamos extraer. Es decir, una hora realmente es muy poco para poder extraer todas estas características, pero se pueden quedar de alguna manera para que tú lo hagas en casa. Te puedes ayudar un poquito de internet tratando de generar estas características, siempre y cuando anotes la referencia bíblica. Si no eres capaz de anotar la referencia bíblica, entonces pues no pongas esa característica, porque entonces a lo mejor es un invento o a lo mejor es una situación diferente a lo que queremos lograr el día de hoy. ¿Okay? Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue... Exactamente. ¿Qué características aparecen en la Biblia por las cuales haya sido usado por Dios? Es decir, a lo mejor era pelón, ¿no? Y por eso fue usado por Dios, entonces pues ahí lo anotas, ¿no? A lo mejor era chaparrito, entonces como era chaparrito, por eso fue usado por Dios y lo anotas ahí. Esto no es tanto bíblico, pero sí más bien es que tú puedas desarrollar un estudio que te ayude a ti a tratar de inferir o de investigar por qué fue que Dios lo escogió para ser usado. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con... Ok, el poder de Dios vino a él. ¿Qué fue capaz de hacer? Fue capaz de cargar un tren de 20 toneladas, fue capaz de comerse un león entero y no dejó más que las migajas. Es decir, ¿qué fue capaz de hacer con el poder de Dios en su vida? Esa es la tercera pregunta y también habrá que escribirla si tú quieres hacer tu propia tarea. De todas maneras, a partir de que diga ahorita las preguntas, yo voy a arrancar ya con la investigación que mis hermanos hicieron y pues vamos a ver a dónde nos lleva en el nombre de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, para poder estudiar el día de hoy. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué fueron capaces de hacer humanamente hablando o sobrenaturalmente hablando en sus vidas? Y por último, ¿cómo termina su vida? A lo mejor termina en un asilo, a lo mejor termina en una playa, viendo los peñascos y en un atardecer hermoso, a lo mejor termina, ¿cómo termina su vida? ¿Cuál es el final de sus vidas? Eso es importante.
Con estas tres preguntas y con los nombres que acaban ya de ustedes de tener, empiezo con la dama vestida de rojo que está aquí luego, luego. ¿Qué personaje le tocó? Elías. Ah, mira, casi como a tal cual está la lista aquí en mi celular. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con Elías. De Elías, ¿qué nos pueden decir de Elías? Bueno, Elías nació en el siglo 9 antes de Cristo. Nació en el siglo 9 antes de Cristo. Su nombre en hebreo es Eliyahu. En su nombre en hebreo es Eliyahu. Y significa mi Dios es Yahvé. Su nombre significa Dios, mi Dios es Yahvé. Él nació en una ciudad llamada Tisbe. Tisbe. Y por algo, se le tenía el nombre de Tisbita. Ok, nació en Tisbe y por eso era Tisbita. En esto que Tisbita tiene una característica de significa forastero. Era un forastero, porque eso significa Tisbita. Ok, quiere decir entonces que posiblemente no estaba de fijo en algún lugar. Significa que era entonces forastero, que no estaba físicamente en un solo lugar, que estaba errante, se movía de un lugar a otro. Así es. Él era profeta, fue alumno de Agitad y de Silonite. Bueno, fue alumno de alguien, dice ahí la palabra, no voy a repetir los nombres, creo que se me hicieron difíciles de escuchar, pero es algo importante. Elías era profeta. Ok. Era un hombre solitario. Era solitario. ¿Sí? Es que él vivió en una época en medio de un pueblo totalmente infiel. Vivió en medio de un pueblo infiel, pero no hablemos del pueblo, hablemos de él. ¿Tuvo hijos? No tuvo hijos. ¿Tuvo esposa? No tuvo esposa. Era un hombre de fe. Porque reconocía a Dios como único Dios. Él tenía religión monoteísta. Ok, era de religión monoteísta, solo reconocía a un Dios, que era Jehová. Era un hombre de fe. Él rechazaba totalmente el culto a Baal. Rechazaba totalmente el culto a Baal, Elías. Sí, él defendía totalmente la adoración a Dios. Defendía que solo a uno se debe de adorar y ese es Dios. Ok, esas son sus características. ¿Qué características crees que él tenía por las cuales Dios volteó a ver y dijo, escojo a Elías y no escojo a otro? Ok. Aquí se está pensando, no es lo bíblico, porque no lo dice exactamente la Biblia, pero se está pensando entonces que como él pensaba y reconocía que solo había un Dios al cual adorar, por eso Dios le escogió y por eso Dios habló a través de él. Ok, lo dejamos ahí en el tintero. Fue un mensajero de parte de Dios. Con respecto a la tercera pregunta, ¿qué fue capaz de hacer Elías con el poder de Dios? Bueno, Elías podía decretar sequía, podía decretar lluvia y pudo resucitar a un hijo, a una persona, es decir, podía resucitar personas. También él fue un medio por el cual Dios bendijo a esa vida, porque al mismo tiempo lo bendijo a él. Entonces bendijo una viuda e hizo que se multiplicara el alimento en la casa de una viuda. ¿Qué más? Elías reprende a Ocosías por haber recurrido a un Baal. Pero eso no es poder de Dios. No. ¿Qué hizo con el poder de Dios? ¿Qué fue capaz de mostrar con el poder de Dios? Ok. Con el poder de Dios él pudo destruir a 450 sacerdotes de Baal. Mató con su mano a filo de espada 450 profetas de Baal. Y podría decir, no sé si ustedes me acompañen, que pues eso sí es el poder de Dios, porque pues 450 matanzas, pues ya a lo mejor a la 10ª ya te cansaste, ¿no? Entonces 450, peleó contra el 450 y los venció solito, ¿ok? Ok, ¿qué más? ¿Hasta ahí? No, sino también que de alguna manera creyendo que en esa lucha que hay entre los profetas de Baal y los sacerdotes de Dios, habían muerto todos y se habían quedado solos y se
sintió con mucho miedo. Él se quedó solo, se sintió con mucho miedo cuando hay una persona que la Biblia narra que se llama Jezabel, manda a matar a todos sus congéneres profetas y él se queda solito y siente miedo. Pero luego vamos a hablar de eso. No nos vamos a acercar a la última pregunta. La última pregunta todavía no la vamos a responder. Ahorita solo estamos en las primeras tres. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Ok, muy bien. Entonces, ya vimos a Elías. Tú podrás tener también tu propia investigación y tu propio estudio con respecto a Elías. Seguimos. La dama que está al lado. ¿Quién te tocó? Jonás. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿En el orden? A ver, vamos a ver. Digo, vamos a ver si es cierto. Jonás, sí es cierto. Miren, número 2, Jonás de mi celular. Ok, Jonás. Muy bien. ¿Mandé? Ah, ves mi WhatsApp. Entonces... Muy bien. Entonces, a ver. Vamos a Jonás. Primer pregunta. Jonás significa paloma. Ok, nos están diciendo que se buscó el significado de paloma y que tiene que ver con la paz y que se relaciona con el Espíritu Santo. Jonás era hebreo. Fue un profeta de Dios, profeta también. En el Antiguo Testamento. Ok, y era judío. Él fue hijo de Amitai y es el hijo de los profetas menores de Elías. Ok, fue hijo de Amitai y con respecto a nuestra Biblia en lo moderno, fue el quinto de los profetas menores. Por el cual es considerado el autor del libro bíblico homónimo. Ok, es autor del libro de Jonás que viene en nuestra Biblia. Y habla un poco en Segunda de Reyes, capítulo 25. Ok, ajá. Cuando se menciona a Jonás, la gente siempre puede comparar con el sentimiento de él porque desobedeció a Dios en vez de estar según un poco testarudo. Jonás fue un profeta desobediente y fue testarudo. Pero también poseía grandes virtudes. Loardo inició a ser profeta y no lo hubiera hecho si no es porque vio que era un siervo fiel y justo. Bueno, pero esa es respuesta de la segunda pregunta. Con respecto a, vamos a ver un poquito más de Jonás, con respecto a lo que tú escribiste, Eve. Dinos, ¿era casado? No sabemos si era casado, ok, pero sí sabemos que era un hijo de una familia. Más o menos, ¿qué edad tenía Jonás cuando funcionó su ministerio? Tampoco lo dice. Bueno, está bien. Entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué características tú crees que poseía Jonás por las cuales Dios lo escogió? Pero porque me digo profeta ya, por eso Dios me escoge. Ok, pero sí me mencionaste algo ahorita. Entonces, la persona que le tocó aquí, Jonás, dice que porque era fiel y era justo, por eso Dios lo escogió. Pero la Biblia no dice si era fiel y justo, entonces lo vamos a dejar en el tintero. Pero se está pensando que porque era fiel y justo, por eso Dios lo escogió. Ok, muy bien. Tercera pregunta, ¿qué fue capaz de hacer Jonás con la investidura de poder de Dios? Pues a pesar de que él no creía, porque él era niño, pudo hablar y dar testimonio de Dios para que Jonás pudo sacar fuego de su mano, pudo levitar en las aguas. Lo único que nos narra la Biblia es que fue capaz de dar un mensaje. Ok, entonces solo dio un mensaje, pero la Biblia sí dice que era profeta. Entonces era un profeta que daba mensajes, nada más. Ok, ahorita vamos a ver cómo termina su vida, si es que lo dice la Biblia. Vamos a pasar al tercer personaje. Por allá, ¿a quién le tocó el siguiente personaje? Hay un hermano por ahí. ¿Sí? Oseas. A ver, vamos a ver si sí es la lista. Híjole, no, seguía otro. Pero bueno, ok, íbamos de 3, 2. Pero ya entonces se rompió. Oseas, ¿qué podemos decir de Oseas? ¿Quién era Oseas como hombre, como persona? Oseas también fue un profeta.
platicaba en ceremonias y no tenía la aceptación de Dios, no tenía la aceptación de Dios. ¿Eso dice el pasaje? Sí dice eso. Es un resumen del 1 al 3. Ok, bueno, ahorita la vamos a dejar ahí en el tintero porque dice que Oseas, capítulo número 1, en los primeros versículos, es lo que dice. Ok, bueno, vamos a ayudar un poquito entonces a estas características. A ver, ¿habían escuchado el nombre del profeta Oseas? ¿Sí? Ok. ¿A Oseas que tenía familia? Oseas sí tenía familia o no tenía familia. ¿Era casado o no era casado? ¿Tenía pareja o no tenía pareja? Dios le pide a este profeta que tomara por esposa a una mujer prostituta. ¿Ok? Exactamente. Y no porque suene muy feo, pero eso es lo que Dios le pidió. ¿Ok? Entonces era un hombre, a lo mejor ya de entrada edad, un poquito más joven, no un niño, y Dios le pidió esto. Entonces tenía por esposa a una mujer prostituta. ¿Ok? ¿Qué características pudiésemos pensar de Oseas que fueron las que Dios vio en él para que lo usara? Así, humanamente hablando, si pensamos en el profeta de Oseas o en el profeta Oseas, ¿qué habrá visto Dios? Pues simplemente obediencia. Porque ni modo que te pida unirte a una mujer que tú no quieras, en ese sentido, ¿no? Y más si es de este tipo de mujer, una mujer prostituta que tenía su corazón hacia los muchos hombres y no hacia un solo hombre. Y si Dios te pidiera esto, ¿tú qué dirías? Entonces, pues obediencia, ¿no? Yo creo, en ese sentido. Ok, Oseas, ¿qué hizo Oseas de una manera en particular? ¿Hizo algo sobrenatural? ¿La Biblia nos narra que hizo algo sobrenatural? ¿Pero hizo qué? Ah, ok. Lo sobrenatural es casarse con una mujer prostituta si es que no te ama. Eso es lo sobrenatural que me están diciendo aquí, que hizo Oseas. ¿Ok? Pero hizo realmente alguna señal muy fuerte en particular, alguna situación de señal, de poder, Oseas. Podríamos decir que no. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente personaje. Después de Oseas, ¿qué otro personaje toca por ahí? Al que está a su lado, de mi hermano. Ah, el profeta de Judá. Ok, en esta ocasión, entonces, conforme la lista, vamos a hablar del profeta de Judá que viene en primer libro de Reyes, capítulo número 13. ¿Era hombre o mujer? Era hombre. ¿Nos dice algo más de este profeta? Recibió una instrucción. Él tenía la instrucción de ir y sanar a un rey. Entonces, es como una especie de instrucción. Y Dios le da una instrucción a él para que vaya y sane a ese rey. Porque se quiere paralizar. Ok, porque hacer un altar. Entonces, Dios le da la instrucción al profeta de que va a llegar, pero como al profeta ahora que llega a decir eso, pues le dice, bueno, esto es lo que va a pasar, porque es lo que se destruye el altar, pero el rey quedó con su mano paralizada. Ok, entonces esta situación con respecto al profeta de Judá, que no se nos dice el nombre, pero se nos dice que era un profeta y que era de la región de Judá, lo vinieron a traer desde Judá, solamente recibe una instrucción. Y conforme a la instrucción es que va delante de un rey, destruye un altar, tiene el poder para destruir un altar a Baal, un altar de adoración a alguien que no era Dios, y con ese poder, cuando se quisieron meter con él y lo quisieron matar, se le secó la mano cuando quisieron tocarlo, cuando lo quisieron matar. Es decir, podríamos decir que él tenía el poder de ser el intocable, ¿no? Él era Elliot Ness espiritual, ¿no? ¿Sí saben quién era Elliot Ness? ¿No? ¿Nunca vieron Los Intocables?
¿Ustedes vieron Los Intocables? Los que están bien. ¡Qué barbaridad! Bueno, había un detective que perseguía a la mafia italiana que se llamaba Elliot Ness, ¿no? No era profeta Elliot Ness, ¿no? Ya llovió. ¿Qué pasó? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero era Los Intocables, ¿no? Él era el intocable. Entonces podríamos decir, si no le vamos a dar nombre, porque la Biblia no le da nombre, pues vamos a usar un poquito acá entre nosotros y vamos a decir que era Elliot Ness de Judá, el intocable, porque lo querían tocar para agarrarlo y en ese momento se secó la mano. Se le secó la mano a quien lo quería matar, ¿ok? Entonces era intocable, pero y recibió una instrucción y era también capaz de destruir altares, ¿no? Que no es una cosa fácil, destruir el altar de otro Dios, él lo podía hacer. Muy bien, entonces todavía no llegamos a cómo termina su vida, entonces no vamos a hablar de eso, ya tenemos quién era. ¿Qué características cree usted, mi hermano, que él poseía por las cuales Dios lo usó? Ok, dicen que entonces, por cuanto era obediente, por eso Dios lo usó. Ok, muy bien. ¿Era anciano? ¿Dice algo así de viejo, de anciano? De edad avanzada, ok, bueno. Entonces, porque era de edad avanzada y porque era obediente, por eso Dios lo usó. Muy bien, muy bien, muy bien. Todavía no llegamos a cómo terminó su vida. Pasamos al siguiente personaje. Estamos ya casi a la mitad. Eliseo. A ver, Eliseo. Yo tengo curiosidad de mi lista. Eliseo fue un profeta. Es el cuarto, Eliseo fue el cuarto, muy bien. Vivió en Israel entre 850 y 800 antes de Cristo. Fue escogido como el sucesor del profeta Elías. Ok, hasta ahí, porque se está grabando. Entonces, Eliseo fue un personaje que sucedió a Elías, el profeta que ya hablamos. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir de Eliseo? Durante el reinado de los reyes Joram, Jehú, Jehaz y Joás. Él profetizó durante el reinado de 4 reyes, ¿de Judá o de Israel? De Israel, ¿ok? Recordemos que en el tiempo en que estos profetas surgieron, entonces el reino estaba dividido y había un reinado de Judá y había un reinado de Israel. Eliseo fue profeta para los reyes de Israel, 4 de ellos. Eliseo fue un líder de grandes generaciones de profetas. Él fue líder de grandes generaciones de profetas, porque de hecho en tiempos de Eliseo existía que había muchos profetas, muchos profetas, y escuela de profetas se narraba incluso en la Biblia. Entonces él fue como que líder de ellos, como maestro de profetas, podríamos decir. Se vinculó con los soberanos de Israel, pertenecientes a su época. Se vinculó con los soberanos de Israel, ¿no? Ya hablamos de los reyes. Aconsejándolos en sus guerras y estimulándolos dentro del cristianismo. Eliseo también fue solitario, tuvo esposa, tuvo hijos. La Biblia no arroja si Eliseo era casado o no casado, pero podríamos deducir, porque no se menciona, que no lo era, ¿no? Si la Biblia mencionara, como el caso de algunos que vamos a mencionar ahorita, que tenía hijos o que tenía esposa, como en el caso de Oseas, que ya se dijo, entonces la Biblia sí lo dice. En este caso, como no lo dice, vamos a inferir que no era casado y que no tenía hijos. ¿Tenía algún tipo de trabajo, Eliseo? Ok, pero eso lo dejamos ahí, ¿no? En el tintero. Como profeta, posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios y a su vez es mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar las historias desde la perspectiva de Dios. Ok, a ver, entonces vamos a hacer un pequeño alto. Entonces ya respondimos un poquito quién era Eliseo. Solo hay que terminar de mencionar que la Biblia menciona que sí tenía un trabajo, a lo mejor de arado de la tierra, porque tenía una chunta de bueyes antes de que Elías lo llamara al ministerio, ¿no? Esto lo dice el primer libro de Reyes,
ya cuando lo está invitando al ministerio Elías. ¿Ok? ¿Qué características podríamos decir que Eliseo tuvo para que Dios lo escogiera y lo usara? Tenía fe en Dios. Podemos ver el poder de Dios Ok. ¿Algunas manifestaciones de poder que Eliseo mostrara? Exactamente, entonces Eliseo tuvo el poder de Dios para levantar un hacha que se fue al fondo de un lago o de un río. Entonces hizo que el peso del hierro flotara y al momento de flotar la tomó y se la regresó a los trabajadores que iban pasando por ahí. Otra manifestación de poder. Ok, sana a un rey también. Entonces tenía sanidades. ¿Qué más? Podríamos añadir que también resucita al hijo de otra persona, de otra viuda, en este caso, no fue la misma de Elías, pero podríamos decir que replicó muchos de los milagros o poderes sobrenaturales que en su tiempo Elías hizo. Trató de replicarlos, ¿no? Otra de las cosas que podemos pensar, aparte del hacha, es que por su palabra murieron 2 hombres. Así, literalmente. ¿Por qué? Porque dice que la palabra del Señor que él iba subiendo y conforme iba subiendo le dijeron calvo y se enojó y se enfureció, los maldijo y cuando iba bajando uno solo los estaba despedazando. Entonces, bueno, él vio el poder que Elías tenía, pero aquí hay que aclarar un tema. Él no fue capaz de ver la ascensión de Elías. No fue capaz. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Elías ascendió, ¿sobre qué ascendió? ¿Sobre el fuego, un carro de fuego, o sobre qué ascendió? ¿Sí? ¿Con fuego? No es cierto. Un torbellino se lo llevó. Pero lo que sí dice la Biblia fue que antes de que se lo llevara, se interpuso el fuego, carros de fuego, entre Elías y Eliseo. Pero no dice que lo haya visto. Entonces, más bien hubo una separación. Esto para aquellos que creen que Eliseo sí puso y tuvo la posibilidad de tener la doble unción de Elías, la respuesta es no. No tuvo la doble unción de Elías, porque Dios se lo impidió. Entonces, esas fueron un poquito las manifestaciones, ¿no? Ahorita las vamos a recordar, pero bueno, dejamos cómo murió, ahorita no lo mencionamos. Pasamos al siguiente personaje que es Ezequiel. ¿Qué nos pueden decir de Ezequiel? Era hijo del sacerdote Buzi, por eso todos dicen que también era sacerdote. Era hijo de un sacerdote. Ezequiel dice que el sacerdote Buzi, y por ende entonces era también sacerdote, o se creía que tenía acceso al sacerdocio. Él sí se casó y enviudó, es decir, se le muere su esposa a Ezequiel. Era exiliado, fue de los que estaban exiliados a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor. Ok. No, fue exiliado. Ezequiel fue de los que en tiempos de Nabucodonosor, porque hubo 3 momentos de exilio, se fue llevado a Babilonia. ¿Ok? Fue en el segundo momento. Y Ok. Es las características para el usado. Era profeta hebreo. Era profeta hebreo, también era profeta. Dice que él tenía una pureza ceremonial, que respetaba mucho todo lo que tenía que ver con el templo y todos los rituales. Tenía una pureza muy ceremonial, respetaba mucho los rituales. Era considerado centinela. Era considerado centinela, es decir, un vigía hacia el pueblo. Una atalaya, como lo dice el capítulo 3 de Ezequiel. Guardó silencio durante 7 días en su casa y de ahí es cuando recibe la misión. Guarda silencio. Esto es muy importante, lo voy a dejar como
como un post-it ahí especial con respecto a como profeta. Él guarda silencio durante 7 días y en ese tiempo es cuando recibe las mayores visiones que están plasmadas en el libro de Ezequiel. Ahí es donde recibe su misión, que es combatir la idolatría y la corrupción. Y ahí es donde recibe su misión, que es combatir la idolatría y la corrupción. Lo consideran fiador de Israel para con Dios. ¿Ok? Era como un intermediario entre Dios y los hombres, así lo era considerado en el pueblo. Habla para recuperar a idólatras y deshonestos. Habla en contra de idólatras y deshonestos. ¿Tuvo alguna manifestación de poder, Ezequiel? Tuvo muchas visiones que se confirman en Apocalipsis en cuanto al reino de los cielos. ¿Ok? El mover más sobrenatural que Ezequiel tuvo fueron las visiones que él tuvo, que obviamente se confirman con el paso del tiempo y algunas incluso siendo casi iguales con respecto a Apocalipsis, las visiones que recibe Juan. Y escribe, es el autor, ¿no? De Ezequiel, su libro de Ezequiel. ¿Ok? Muy bien. ¿El que sigue? Balaam. Hablamos de Balaam porque también se menciona en la Biblia. ¿Quién era Balaam? Aunque Ezequiel significa Dios es mi fortaleza, pero ya estamos con Balaam, solo porque lo mencionamos ahorita. Balaam significa jaguar. Entonces a lo mejor era el dios de los mayas, ¿no? Que era el jaguar ahí, ¿no? Que tenía que ver, no es cierto. O no lo sé, ahorita vamos a ver si es cierto o no es cierto, ¿no? A lo mejor el comentario que acabo de decir muy sonso. Pero entonces su nombre significa jaguar. Según la versión de la página, lo llaman o profeta o adivino. Lo llaman profeta o adivino. Hijo de Sibor, que según la tradición judía, pues también era profeta o adivino. ¿Ok? Entonces fue hijo de un también profeta o adivino. Vivía en Secor, fue contratado por un rey, Balak. Fue contratado por un rey, Balak. Balak tenía una asna. También dice que edificaba altares y holocaustos a Jehová. Edificaba altares y holocaustos a Jehová. Y también hay varios pasajes donde dice que consultaba a Dios. Consultaba a Dios, a nuestro Dios Jehová, para lo que tenía que hacer. Y en las dos decía características para que lo usara. Yo puse que escuchaba a Dios. La característica de por qué Dios escogía a Balaam es simplemente porque lo podía escuchar. Esa es la característica que se está mencionando. Y luego, ¿qué fue capaz de hacer? Vio a un ángel, gracias a su burra. Vio un ángel gracias a su burra. Habla con su burra. Tenía el don de lenguas. Tenía el don de lenguas burresco, ¿no? O asnal, ¿no? Podía escuchar a la burra también, a la asna, entonces tenía don de lenguas de burro y de interpretación de lenguas de burro. Sí, es lo que tenía, ¿no? Es lo que tenía este profeta, ¿no? Este profeta Balaam. Y podía ver al ángel de Jehová con una espada desenvainada. Entonces tenía una visión ahí especial, ¿no? Entonces se cree que Balaam era obediente y que por eso Dios lo utilizó, lo usaba. Convirtió maldiciones en bendiciones. Profetizó al Mesías. Y ya después se ve que aconseja al pueblo a pecar. Ok, aconseja al pueblo a pecar. Entonces, vamos a ver. Hay otra referencia en Apocalipsis con respecto a Balaam. No sé si llegaste hasta allá. Bueno, vamos a dejar entonces cómo terminó Balaam. ¿Cómo termina la vida de Balaam? Ahorita llegamos hasta allá. Ok. Nuestro varón aquí presente, ¿qué personaje le tocó? Me tocó Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista. Vamos a ver qué onda con él. Juan el Bautista
Era de Judea. Su padre era un sacerdote Zacarías. Era sacerdote su padre, Zacarías, a lo mejor también tenía mucho que ver con el sacerdocio, Juan el Bautista. Su padre Elizabeth. Su madre Elizabeth. Los dos eran justos delante de Dios. Tenía padres justos. Y por eso ya lo quiso compensar dándoles un hijo, porque Elizabeth era estéril. Ok, se cree que por su justicia de Zacarías y de Elizabeth, porque Elizabeth era estéril, por eso fue que Dios los recompensa con un profeta a la talla de Juan el Bautista. Sí, y nada más que no le creyó a la gente como que mandó Dios a decirles esa buena noticia y de castigo lo dejó mudo. Ok, digo, eso es de Zacarías. Zacarías no cree y el ángel lo deja mudo hasta que nace entonces su hijo. Su hijo Juan el Bautista, que estaba en el frente de su madre y Dios iba a tener el poder del Espíritu de él. Ok, Juan el Bautista, la Biblia dice que desde que estaba en el vientre de la madre tenía la unción de Dios, tenía el poder de Dios. Y le iba a dar, de alguna manera, la figura que tuvo como profeta el poder de Elías. El profeta que tuvo, o más bien el poder que tuvo Elías en su tiempo, lo puede de alguna manera manipular Juan el Bautista en este tiempo. Ya de grande, Juan Se dedicó a predicar el Evangelio, ¿ok? el Evangelio y preparar el camino para la vida de Jesús. Fue el profeta que le preparó el camino a Jesucristo para su llegada en frente de los judíos y el inicio de su ministerio. ¿Okay? ¿Algo más? Sí, pues ahora sí que los bautizaban en el río Jordán para que la gente se arrepintiera de sus pecados y daba el bautismo. Él daba el bautismo de arrepentimiento y con su poder bautizaba en el nombre de Dios. De Dios, y ya después también practicaba el más poderoso que él. Y predicó obviamente el advenimiento de Jesucristo, alguien más poderoso que él mismo, Él iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo. que iba a bautizar Jesucristo con el bautismo del Espíritu Santo. Y ya para luego de su muerte, pues aconteció que en una ocasión estaba el rey Herodes, creo que era Herodes, estaba celebrando su cumpleaños, ahí bailó la hija de Zacarías, su esposa, y le agradó mucho al rey y le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo daré, así sea la mitad del reino. Y corrió la muchacha a pedir consejo de la madre, y la madre le dijo que quería la cabeza de Juan el Bautista. Exactamente. Entonces, bueno, Juan el Bautista muere, pero ahorita lo mencionamos ya en la pregunta de cómo murió, de una manera bastante fea. Pero bueno, ahorita lo mencionamos. ¿Qué tipo de manifestaciones de poder tuvo Juan el Bautista? ¿Fue capaz de levitar? ¿Fue capaz de ocultar el sol? ¿Fue capaz de algo? No se nos dice. Ok, entonces no, fue capaz de bautizar a Jesús, dicen por acá, que el poder de Dios era tan poderoso en él que él fue el único que pudo haber sido capaz de haber bautizado a Jesús. Entonces lo dejamos ahí en el tintero, ¿no? Es posible, pero no se nos narra una manifestación de poder, entonces vamos a decir que solamente tenía mensaje, solamente tuvo mensaje solamente Juan el Bautista. ¿Ok? Seguimos nuestro siguiente personaje. Samuel. Entonces, ¿qué podemos decir de Samuel? Ok, fue un hijo naciente de una mujer estéril, de Ana, que fue su mamá. Fue un hijo milagroso en este sentido y fue el primer hijo, fue un hijo primogénito. ¿Qué más podemos decir? Como fue un hijo milagroso de su mamá, y bueno, Ana, que era su mamá, que digamos el nombre,
¿Ok? Desde su nombre fue marcado porque Samuel significa el que es capaz de escuchar a Dios. ¿Ok? ¿Tuvo esposa? No, pero tuvo. Ah, entonces sí tuvo esposa. Sí, sí, sí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, no? No, pues tiene que haber un gallo que pise a la gallina para que venga el huevo, ¿no? Entonces, si hubo hijos, es porque había esposa, ¿no? Entonces sí hubo esposa, sí hubo esposa. No se nos narra su nombre, pero se nos narra que tuvo hijos. Abdías y Joel tuvo esos dos hijos. ¿Alguna manifestación de poder? O no, primero, ¿por qué crees que Dios lo haya escogido para ser profeta? Ok, desde pequeño es entregado al sacerdocio o al sacerdote para que entendiera las cosas de Dios y por eso se cree entonces que por eso se vuelve profeta, porque desde chiquito fue entregado para que hiciera las cosas de Dios. Ok, fue consagrado para que hiciera las cosas de Dios. Muy bien. Ok. Desde muy niño, podemos decir a la edad de 12 años, Dios le habla en sueños. Y ahí es donde está en la narrativa de Samuel, y entonces escucha a Dios. Entonces podemos decir que también dentro de las cosas que él tenía es que escuchaba a Dios desde muy chiquito, desde muy niño. Ok. ¿Alguna manifestación de poder que veamos de Samuel? Ok, poder de escuchar a Dios, pero algo así como Elías, algo así como Eliseo. Fue un juez, entonces tenía la capacidad de juzgar. Ok. Era un hombre justo, hombre de oración, venía de los levitas, descendiente de Efraín. Tuvo el poder de ungir reyes, es decir, fue quien ungió a Saúl y a David. ¿Eso dice la Biblia? No sé, yo por eso digo. Pues no sé, ¿sí lo dice? Es que dicen que tenía el mismo poder que tuvo Moisés en su tiempo, pero para poderlo evidenciar habría que ver si hay un versículo que dice que tuvo ese poder. Eso sí, era juez como lo fue Moisés, eso sí, ¿no? Al pueblo. Como tenía la ley como era el de Israel, tuvo el poder de quitar leyes, todas las leyes de quitar a los extranjeros. Ok. Y las imágenes de Salvador de la corazón. Ok, pudo derribar altares, pudo quitar imágenes de Astarot, pudo ir en contra de la idolatría, algo muy similar. Entonces podemos resumir que en sus manifestaciones de poder tuvo mensaje de parte de Dios, ¿no? Ok. Ok, entonces pudo librar al pueblo de Israel de muchas guerras, específicamente contra los filisteos. Entonces también podía ganar o ser un emblema o símbolo de victoria porque él existía dentro del pueblo. Ok, muy bien. Pasamos a nuestro siguiente personaje. Isaías. Hijo de Amós, Isaías. Era un profeta de Dios.
grandes que los menores, sino por el suficiente. Ok, es que eso es importante mencionarlo porque ahorita mencionamos a Jonás como el quinto de los profetas menores. Pero ¿por qué decir profetas mayores y profetas menores? Aquellos que no lo conozcan, es simplemente en la Biblia, todos los libros de los profetas tienen número de capítulos. Entonces, el número de los capítulos es si es mayor o si es menor. Entonces, hay un cierto número de capítulos que entonces hace que sean profetas mayores y hay un cierto número de capítulos que hace que sean profetas menores, no por el poder que manifestaron de parte de Dios. Y en este caso, Isaías es el primero de los profetas mayores, simplemente porque su libro tiene 66 capítulos, ¿no? Profetizó entre el año 1940 y 1960. Profetizó en un periodo bastante interesante de tiempo. Su ministerio fue rey de Judá, profeta de Judá, recordamos entonces, profeta de Israel, del pueblo de Israel y profeta de Judá. Él en particular dio sus palabras a Judá, al reino de Judá. Mientras los asirios estaban queriendo ahí combatir y querer derribar a Judá. Fue llamado a los 20 años. Y su nombre en hebreo es Jeshaya, que significa el rey de salvación. Su nombre en hebreo es Jeshaya y que tiene que ver que es Jehová es la salvación. No, todavía no. Todavía no. ¿Tuvo familia? Se dice que fue pariente de rey de Judá. Su papá lo llamó, tuvo una esposa, la que se llama Hulda. Tuvo una esposa. Y él se llamaba profetisa, pero no sé si porque la profetizaba. No, porque profetizaba. Entonces, tenía una esposa y se menciona en el libro de Isaías que también era profeta. Él se le dice a su esposa profetiza. Ajá, según una porción bíblica, no tuvo un hijo, pero si ya puedo resumir, tuvo 2 hijos, ¿no? Y él denunciaba el pecado del pueblo, pero evocaba la restauración de Jerusalén. Entonces, evocaba la restauración de Jerusalén, pero también anunciaba en contra de los pecados del pueblo. Jesús refirió en su propio ministerio muchas cosas que Isaías dijo. Es un dato curioso que es el libro, los otros libros es el libro más citado. Ok, es el profeta más citado neotestamentariamente hablando. Pablo, Pedro, Jesús, Juan, muchos utilizan referencias de Isaías directas. Ok, es el más usado. ¿Tuvo alguna manifestación de poder? Sí, bueno, era asesor de reyes. Era asesor de reyes. Digamos que la parte artística era poeta, orador y escritor. Era poeta, orador y escritor. Y la mayor es una experiencia personal con todo. Vio a Dios cara a cara. Una de las cosas que más se narran es el capítulo número 6, en donde ve a Dios en su trono, dice voy a morir, baja un ángel, le quema los labios, se los deja carbonizados y siguió predicando puro carbón después de ese día. No, no es cierto. Pero bueno, tuvo una visión muy fuerte del trono de Dios y de Dios frente a frente, cara a cara. Ok. Bueno, se preguntarán por qué hicimos esta tarea. ¿Mandé? Todavía no termina de Isaías. Ok, perfecto. Porque en contrario, bueno, se dice que por comunidad, pero más bien yo creo que era activo, porque como un tiempo en el que el pueblo de Israel era orgulloso, arrogante y creía suficiente. Entonces, Isaías era altivo. Entonces, de alguna manera se cree que esa es una de las características que Dios tuvo que romper y que rompe literalmente cuando baja el ángel y lo purifica. Pero fue capaz de humillarse delante de Dios y de ser purificado al reconocer su error y su pecado. Entonces, sí era altivo, pero se tiene que humillar delante de Dios y tiene que convertirse en un profeta obediente. Ok, muy bien.
¿Alguna otra que dijeron que otra cosa les iba a decir? ¿No? Ok, entonces, ¿por qué crees tú que estás viendo también este video que acabamos de mencionar a todos estos personajes en una misma materia o en un mismo momento de estudio? ¿Sí? Pues a ver.